Muy bien, para que podamos iniciar con la grabación. Me presento, mi nombre es Benjamín Calderón Robles. De profesión soy médico veterinario zootecnista. Tengo una maestría en ciencias. También estudié un diplomado en teología y actualmente estoy estudiando la licenciatura en teología con orientación en consejería familiar. Pero sobre todo soy pues un padre de familia. Tengo la bendición de tener cuatro hijos. Tengo tres niñas y un varoncito, una de 17, una de 15 y dos cuates de 11 años. Y me gustaría platicarles por qué surge esto. No sé, a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí venimos de hogares conocidos como disfuncionales. Yo vengo de un hogar con una madre soltera que nos crió a mi hermano y a mí. Y bueno, finalmente crecí, me casé y todo iba bien, por así decir, todo iba bien hasta el momento en que supimos que estábamos embarazados. Recuerdo mi hija nació en el 2009 en una época también de una epidemia. Estaba muy restringido el acceso a los hospitales. Y el día que yo fui a conocer a mi primera hija, mi esposa me dice, mírala, ve a quién se parece. Yo recuerdo que vi el cunerito al lado de mi esposa y sinceramente mi pensamiento no fue de a quién se parecía. El primer pensamiento que me cruzó en la mente fue, ¿qué voy a hacer? No sé ser padre. Lamentablemente, como dije, vengo de una madre soltera, aunque tuve relación con mi papá, fue un padre proveedor en lo económico, pero tenía muchísimas deficiencias. Lo primero que pensé yo es, ¿cómo voy a ser padre si no sé ser padre? Y eso me llevó a empezar a meditar mucho en cómo podría yo ser un buen padre. Recuerdo que antes de eso decía, no, mis hijos van a ser casi perfectos. Cuando empecé pues esta nueva etapa de la crianza, me di cuenta de una gran cantidad de deficiencias. Muchas me las observó mi esposa. Me decía, no puedes tratar así a tus hijas. A platica con ella, ciertas situaciones que yo me empecé a dar cuenta que no tenía pues yo esa educación para ser padre. Pequeño paréntesis, como platiqué, pues nada más nos criamos con mi hermano es 4 años mayor que yo, y recuerdo que en una ocasión yo le pedí de favor que me explicara un tema académico. Mi hermano de una manera a lo mejor molesta, estábamos igual en la primaria, agarró un libro y pues me lo arrojó y me dijo, ahí encuentras la información que necesitas. Eh, Agarró, me explicó, me dijo, ahí hay un índice, todo lo que tú quieras saber, ahí lo vas a encontrar. Él no me explicó nada, nada más me dijo que en los libros yo podría encontrar pues respuestas. Digo esto porque cuando yo me encontraba en esta situación de no saber cómo ser un buen padre, pues lo primero que vino a mi mente es, hay libros, tiene que haber libros acerca de la crianza, tiene que existir una gran cantidad de información, aunque dicen no hay, nadie te puede enseñar a ser padre. Bueno, algo que yo quiero aplicar ahorita y que quiero compartir es que hay principios. Los principios son esas leyes naturales inamovibles que trascienden el tiempo, que no importa los valores pueden cambiar, pero los principios permanecen. Entonces, algo que yo empecé a hacer es leer libros que hablaran acerca de la crianza. Empecé a compartir. Y me di cuenta que hay mucha gente que no le gusta o no le es fácil la lectura. Entonces me dediqué a leer una gran cantidad de libros acerca de la crianza y con la experiencia, como les platico, tengo cuatro hijos. Ya ahorita son dos adolescentes y dos preadolescentes. Tuve el deseo de poder apoyar a los padres. No importa la situación, no importa el trasfondo, puede ser un trasfondo positivo, puede ser un trasfondo negativo, pero cuando nosotros aprendemos a aplicar principios, estos van a dar buen resultado. Entonces, lo que yo quiero compartir en esta sesión, que va a estar dividida en dos, van a ser tres errores el día de hoy,
y 3 errores el día de mañana, es precisamente que si nosotros aprendemos pasos sencillos de identificar, de reconocer el por qué estamos cometiendo ese error, pero sobre todo tener estrategias para poder superar esto, nuestra crianza va a ser muchísimo más fácil de llevar. No estoy hablando de que tengamos familias perfectas, yo no tengo hijos, no soy un padre perfecto, pero cuando nosotros aprendemos a aplicar principios, la crianza se vuelve muchísimo más llevadera. También podemos generar una comunidad de padres en las cuales podemos compartir, pues la mayoría de las luchas que estamos viviendo, no estamos solos y ese es el principio de pues de este webinar y de esto que nació en mi corazón. Le puse crianza con sentido, algoritmos para una familia saludable, precisamente que tenga que ver con todo lo que se está viviendo ahorita. Nosotros que tenemos hijos pequeños, aquí tengo el porcentaje, la mayoría tiene hijos entre los 6 y los 12 años, es un 34% de los que llenaron el formato, el 30% tiene niños de entre 0 y 5 años, el 24% tiene hijos entre 13 y 18 y el 12% tiene hijos de mayores de 18 años. Pero la mayoría, como ahorita lo vamos a ver, estamos viviendo en un mundo digital. Entonces, pues todos sabemos que cuando uno empieza a meterse a las redes, el algoritmo, este cálculo matemático, te empieza a arrojar la información de acuerdo a tus gustos. Entonces, si nosotros empezamos a buscar cosas que nos ayuden en la crianza de los hijos, pues van a aparecer más y más y más. Entonces, por eso se llama así, crianza con sentido, algoritmos para una familia saludable. Entonces, no sé si estemos listos. Cualquier duda, cualquier comentario pueden escribir en el chat. Ahorita me está apoyando una de mis hijas por si yo no llego a leer los comentarios. De todas formas, utilizando la tecnología, le puse que nos haga un resumen. Cualquier pregunta que no se pueda contestar el día de hoy, la contestaríamos el día de mañana. Y como les dije, ya como están registrados, tengo sus correos electrónicos donde les haría llegar la grabación. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario hasta ahorita. ¿Vamos bien? Pueden poner sus emojis o no sé cómo se llaman las estas. Exactamente, muy bien, Erika. Muy bien, excelente. Entonces, voy a compartir pantalla para que iniciemos con la presentación. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por el interés de estar aquí. Ok, perfecto. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno, Sí. 6 errores graves que los padres debemos evitar. Este está tomado de un libro que se llama 12 errores graves que los padres debemos evitar, del escritor Tim Elmore. Yo solamente ahorita tomé 6 que considero que son a lo mejor los más comunes, son los errores que pudiéramos a lo mejor estar cometiendo de manera más continua. Y déjenme darle aquí. Ok, entonces estos van a ser los 6 errores que vamos a ver entre el día de hoy y el día de mañana. El error número 1 es que nosotros querramos evitar que nuestros hijos fracasen. El error número 2 es proyectar nuestra vida sobre ellos. El tercer error es priorizar su felicidad. El cuarto error es librarlos de las consecuencias. El quinto es que nosotros le estamos dando lo que ellos deberían ganarse. Y finalmente, el error número 6 es que nosotros muchas veces preparamos a los niños, a nuestros hijos, en lugar, perdón, preparamos el camino para nuestros niños en lugar de preparar al niño para el camino. Nuevamente repito, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, puede levantar su mano, puede interrumpir y al final de la sesión, de todas maneras, vamos a tener un tiempo para algunas preguntas para ver si las podemos responder derivado de lo que pues estamos viendo hasta este momento. Entonces, esos son los 6 errores, si gustan anotarlos. De todas maneras,
pues la intención es que ustedes tengan la grabación y si ustedes gustan también les puedo hacer llegar la presentación. Ok, antes de iniciar a hablar acerca de los errores, es muy importante que nosotros podamos entender la situación en la cual nos encontramos como padres. La crianza es un tema histórico que siempre ha sido complicado. Hay una lucha constante entre las generaciones. Dentro de los libros que he estado revisando y que he estado leyendo, uno se llama Cerremos brechas generacionales, del mismo autor, de Tim Elmore, y siempre hay esta cuestión de que la generación que nos precede, nosotros le encontramos muchos errores, decimos que no hicieron las cosas bien, y las siguientes generaciones tienden a decir que podemos hacer o que se pueden mejorar lo que la generación anterior cometió como error. Pero algo que nos estamos enfrentando nosotros actualmente como padres es que somos la primera generación de padres en criar a hijos que están con dispositivos electrónicos las 24 horas, es decir, estamos en esta hora tecnológica. Los que tienen hijos entre 0 y 5 años ya se les reconoce como la generación alfa y muchas de estas generaciones se les han llamado ya que son nativos tecnológicos. ¿Qué significa eso? Que nosotros cuando estábamos en nuestra niñez, en nuestra juventud, pues teníamos la oportunidad de salir, las televisiones, las cuestiones de entretenimiento se quedaban dentro del hogar. Sin embargo, ahora los niños pueden portar estos dispositivos las 24 horas del día. Otro peligro que tiene esta generación y que es muy importante que nosotros podamos entender como padres es que es la generación con mayor acceso a la información. Ellos googlean, ellos le preguntan a la inteligencia artificial y obtienen la información en fracciones de segundo. Sin embargo, son la generación más desinformada. Es donde más famosas fake news o noticias falsas existen. Entonces, es una generación que tiene una gran o el mayor acceso a la información, pero lamentablemente están muy desinformados. Lo que ellos necesitan es que nosotros como padres podamos orientarlos en esta descifrar la información. Igual, estamos viviendo en una generación donde nuestros hijos desarrollan sus relaciones a través de las redes sociales principalmente. Encontramos niños que pueden tener miles de seguidores, miles de amigos en las redes sociales, pero en la vida real, en la interacción natural del día a día, muchas veces no tienen amigos. Entonces es algo también importante que nosotros podamos considerar como padres. El otro es que derivado también a esta era tecnológica, tenemos niños que se encuentran en estímulo prácticamente las 24 horas del día. Cuando están aburridos no son capaces de pensar por sí mismos. Como mencionaba hace un ratito, a veces yo veo algunos jóvenes, a veces veo hasta mis propias hijas de ChatGPT, ¿qué puedo hacer? No están desarrollando esta capacidad de poder ellos generar su momento de diversión. Algo que también es importante para el cerebro son las horas de aburrimiento. Entonces, es una generación que no sabe estar aburrida, no le da descanso, sobreestimula su cerebro. Esto ha desarrollado que su empatía y sus aptitudes sociales y la inteligencia emocional no lleguen a desarrollarse por completo. Ha habido una gran cantidad de experimentos sociales donde los niños son crueles al emitir comentarios, al emitir juicios a través de las redes sociales. Entonces, ese es también otro problema que estamos teniendo con nuestros jóvenes que debemos de considerar. Y finalmente, el dispositivo es todo para ellos. Hay un libro muy bueno de Pablo Muñoz Iturrieta que se llama Apaga tu celular y enciende tu cerebro. Y como él dice, el nombre dispositivo es algo que te dispone a hacer lo que eso quiere. Entonces, debemos entender que mucho de lo que está actualmente en redes sociales, en la meta, lo que está haciendo es que nuestros hijos se dispongan a obedecer lo que hace un algoritmo. Entonces, esta introducción nos debe servir porque como padres
no solamente tenemos el problema que todos los padres hemos tenido en las generaciones, como yo decía, no solamente está la situación de venir de un hogar disfuncional, sino que ahora tenemos a la tecnología, que debería ser algo que nos ayude, que a veces se convierte en algo en contra. Entonces, esa sería la introducción para que ustedes como papás también puedan empaparse, puedan entender un poquito. No se trata de satanizar ni de hacer que todo es malo, simple y sencillamente se trata de que nosotros podamos entender el contexto en el cual nuestros hijos se encuentran. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al error número uno. Queremos que nuestros hijos fracasen. Y aquí me gustaría que pudieran ustedes interactuar, me gustaría si pudieran escribir en el chat o alguien que pudiera abrir su micrófono y que me diga qué entienden por fracaso, qué consideran como fracaso. ¿Nadie? Porque a veces nosotros podemos decir que no estamos entendiendo y no lo consideramos como un fracaso para nuestros hijos. Entonces, alguien así valiente, ¿qué considera que es un fracaso? Intentar algo y no lograrlo, ¿ok? No lograr lo que queremos. Muchas gracias, Gina. ¿Alguien más? Ok, me gustó esta definición. Dice, el fracaso es el resultado en una cosa que esperaba que saliera bien. No es un evento permanente, sino un evento donde existe una diferencia entre tus expectativas y la realidad observada. Muchas veces nosotros podemos considerar algo como fracaso, pero no necesariamente es un fracaso. Algo que tenemos que entender es que el camino a lo que nosotros conocemos como éxito está ahora sí que pavimentado por el fracaso. Dice, cada padre quiere ver a sus hijos tener éxito en la escuela, en los deportes, en la vida, pero hacer lo imposible para que no fallen no es la respuesta. Todos y cada uno de nosotros queremos que nuestros hijos tengan éxito en cualquier ámbito de la vida, un éxito integral, pero muchas veces ese deseo de que ellos tengan éxito, nosotros de manera consciente o puede ser de manera inconsciente sobre todo, no queremos que ellos fracasen. Esto está relacionado con la autoestima. La autoestima es el valor propio que nos estamos dando. Entonces, a veces los adultos creemos o sentimos que cuando ellos fracasan, su autoestima se está dañando. Algo bien común que hemos encontrado en estas épocas es que el sistema escolar dijo, los niños no pueden reprobar porque eso daña su autoestima. Pero al evitar que ellos reprueben, que ellos se superen en su desarrollo académico, lo que estamos haciendo es en un futuro dañar aún más allá su autoestima. Entonces, si nosotros queremos que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros hijos tengan una autoestima saludable, lo que tenemos que hacer en primer lugar es reconocer sus puntos fuertes. Tenemos que saber cuáles son los puntos fuertes de nuestros hijos, pero también tenemos que dejar que ellos intenten las cosas y que fallen. El fracaso no es algo negativo. Como vamos a ver ahorita, el fracaso es algo positivo. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver el fracaso para que nosotros no lo evitemos en nuestros hijos, ¿ok? ¿Por qué queremos evitar que nuestros hijos fracasen? Muchas veces nosotros consideramos a nuestros hijos como trofeos. Cada uno de nosotros queremos que nuestros hijos sean aquellos que se llevan el primer lugar
en desarrollo académico, que se lleven el primer lugar en los deportes, que se lleven el primer lugar en todo lo que están realizando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos presumir. La mayoría de las conversaciones, sobre todo de las mamás, siempre es, mi hijo hizo esto, mi hijo logró el otro, y muchas veces el éxito de nuestros hijos se ve como el reflejo de nuestros propios éxitos. Cada niño es un ganador para que mamá y papá también puedan ser ganadores. Entonces, muchas veces nosotros no queremos que nuestros niños fracasen porque nosotros mismos estamos fracasando o sentimos que estamos fracasando como padres. Entonces, es importante que nosotros entendamos que ellos tienen que aprender a fracasar y nosotros como padres, ahorita vamos a ver, tenemos que orientarlos para que ellos puedan aprender del fracaso. Entonces, no debemos evitar que ellos fracasen, no debemos ver el fracaso como algo negativo, sino proyectar que es algo positivo para lograr el éxito. ¿Ok? Consecuencias del fracaso o consecuencias de querer que nuestros hijos fracasen. En primer lugar, precisamente fomentamos el temor al fracaso más adelante cuando son adultos. Como dije, ¿verdad? Todos como padres tenemos algunas cosas que no nos gustaban, o al menos a mí no me gustaba cuando no era papá, y era que un niño se cayera y que se pusiera a hacer berrinche, que se pusiera a chillar. Yo recuerdo que cuando nació mi primera hija, eh, yo estaba estudiando precisamente mi posgrado y tenía mucho tiempo para compartir con ella. Entonces yo la ponía en la cama, en el colchón, y yo mismo cuando ella se estaba levantando le daba un empujoncito para que ella no tuviera temor a caerse. A mí me encantó porque Rebeca fue una niña y bueno, mis cuatro hijos fueron niños que no tuvieron temor a caerse cuando aprendieron a caminar. Es importante que nosotros dejemos que ellos aprendan a gatear. Es importante que nosotros dejemos que nuestros niños, los que tienen hijos chiquitos, aprendan a caminar. De mi caminar también estuve con mi hermano en el centro médico, en la parte de ergonomía, y descubrí algo. Los niños que no gatean, los niños que no caminan, tienen un retraso psicomotriz por la coordinación del gato. Entonces, cuando uno como papá dice, ay, no, para que no se caiga, lo pongo en la andadera, en primer lugar, le afectamos su caderita porque no soportan sus piernas el peso. Y el segundo, cuando son adultos, tienen problema de psicomotriz, o bueno, no tanto psicomotriz, sino tienen problema precisamente para tener buenos reflejos y hasta a veces en cálculos matemáticos sencillos tienen esta dificultad por no haber desarrollado esta etapa de la vida. Entonces, es importante que ellos sepan que se van a caer. Es importante que ellos aprendan a que tienen que levantarse. Y también el otro problema es que se diluye la voluntad o la motivación para superarse. Como no lo logré la primera vez, entonces ya no lo vuelvo a intentar, ya no vuelvo a continuar y eso me afecta. Aquí me está tapando a mí mismo ahí el nombre de la persona, yo no sé qué es, Killer, creo, ya no recuerdo bien el apellido, pero dice, la persona que busca el éxito tiene que aprender a ver el fracaso como una parte positiva e inevitable del proceso a llegar o de llegar a la cima. Todos nosotros tenemos que entender que para llegar al éxito tenemos que ver al fracaso como una parte positiva. Ok, este es un experimento que se hizo, un trabajo que se realizó acerca de un profesor que dejó una tarea para dos alumnos o dos grupos de alumnos. Al primer grupo le dijo, su evaluación va a ser que les voy a dar entre 40 a 45 kilogramos de barro y ustedes tienen que hacer o tienen que gastarse toda esa cantidad de barro haciendo ollas.
Al siguiente grupo se le dijo, ustedes simple y sencillamente tienen que hacer la obra de mejor calidad. El día que se entregó la calificación se descubrió algo muy interesante. El grupo que trabajó el método de evaluación a través de la cantidad desarrolló mucho mejores obras que aquel grupo que solamente se enfocó en la calidad. ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? Que estos jóvenes, al estar haciendo las ollas y las ollas, como era simple y sencillamente gastarse los 45 kilos de barro, ellos empezaron a perfeccionar. Las primeras ollas no les salían bien, las primeras vasijas no les salían bien, pero conforme ellos iban avanzando, iban practicando, iban aprendiendo de sus errores, fueron perfeccionando cada vez más la técnica, a diferencia de los que estaban enfocados en simple y sencillamente hacer lo mejor, pero sin equivocación. Entonces, este es un muy buen experimento. Nosotros tenemos que dar la oportunidad para que nuestros hijos fracasen. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener del fracaso? Precisamente el fracaso puede crear esta famosa palabra que es resiliencia, es decir, tener esa capacidad de regresar al original, es decir, nos caemos, pero nos volvemos a volver a levantar con la misma fuerza. El fracaso puede ayudarnos o nos forza a evaluar lo que hicimos bien o lo que no hicimos bien. Este es el tercer año que yo estoy haciendo esto. He cometido infinidad de errores. Me he equivocado un montón de veces. Lo he intentado hacer presencial, lo he hecho a través de Facebook, eh, he dado diferentes webinars. Y algo que he aprendido es algo que ningún libro me puede enseñar. Cada vez que yo hago esto, voy aprendiendo si estoy haciendo bien la presentación, si estoy compartiendo, si estoy teniendo los datos, si puedo conseguir o dar seguimiento a las personas que han estado. Entonces, cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos a evaluar su fracaso, ellos precisamente pueden evaluar y van a tener un conocimiento que ningún libro, que ninguna otra persona les pueda dar. Tercero, el fracaso puede motivarnos a mejorar nuestro rendimiento, como apareció en el experimento de las ollas o de la tarea de las ollas. Conforme iban haciendo las ollas, ellos iban mejorando su rendimiento. El fracaso da lugar a la creatividad y al descubrimiento. Algo que nosotros podemos aprender de eso es que si no sale por una forma, le buscamos por otra y por otra y por otra. Entonces, el evitar que nosotros, más bien dicho, el evitar que nuestros hijos fracasen afecta su creatividad y su capacidad de descubrir. Y número 5, el fracaso puede desarrollar madurez. Cuando nuestros hijos aprenden que un fracaso no es el final, sino el verdadero fracaso es dejar de intentarlo, ellos van a aprender a madurar. Pueden buscar historias, también es algo que se recomienda, pueden buscar la historia de este Tomás Alva Edison cuando desarrolla la bombilla eléctrica y le preguntan que pues cómo le hizo para que se equivocara 1000 veces. Él dijo, yo no me equivoqué 1000 veces, simple y sencillamente descubrí 1000 veces en las cuales no se hace una bombilla eléctrica. Después se le incendia su laboratorio y él ve la oportunidad de nuevamente volver a salir adelante. Entonces, Benjamin Franklin decía, tu actitud hacia el fracaso determina tu aptitud después de un fracaso. ¿Qué significa eso? La manera en que yo veo el fracaso va a determinar los talentos, va a determinar la destreza que yo pueda desarrollar de un fracaso. Si yo veo el fracaso como algo negativo, no voy a querer continuar. Pero si yo considero que el fracaso es algo positivo y que puedo aprender, voy a tener un aprendizaje que no tenía antes de haber fracasado.
A mí me tocó la época de este jugador, Michael Jordan. Fue un comercial muy, pues, puesto en las televisoras, más o menos en los años 2000, y me gustaría que lo pudiéramos ver. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. En este video nosotros podemos ver cómo este jugador de básquetbol, Michael Jordan, eh, dice que ha errado un montón de tiros, que ha fallado los, los disparos al triunfo, que le han dado el balón para hacer el tiro ganador. Sin embargo, falló, y él atribuye su éxito a esos fracasos. Entonces, error número uno que nosotros debemos evitar con nuestros hijos es evitar que ellos fracasen. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Vamos bien? Ok, bien, perfecto, ahí en el chat. Vamos bien. Gracias, Adela. Error número dos, proyectar nuestras vidas sobre ellos. Dentro del libro, el autor cuenta una historia que dos conocidos, dos directores de escuelas completamente diferentes, ubicadas geográficamente completamente separadas, les contaron anécdotas similares, si no es que podemos decir que es igual. La anécdota consiste en que ellos como directores recibieron a padres de familia molestos por la calificación que sus hijos habían recibido en una tarea que habían hecho. Como estaban ahí los profesores, empezaron a escuchar la conversación, y el director o los directores de ambos planteles junto con los maestros se dieron cuenta de algo, que las mamás o los papás conocían a detalle cada una de las características de la tarea. ¿Cuál fue la conclusión? Que la tarea no la habían hecho sus hijos, la tarea la habían hecho los papás, y por eso ellos estaban así, porque en realidad quienes habían reprobado no habían sido sus hijos, sino habían sido sus papás. Muchas veces hay padres que han tenido alguna situación académica compleja, que a lo mejor cuando fueron jóvenes no tuvieron esa oportunidad de desarrollarse como buenos estudiantes, y muchas veces proyectan ese deseo de que sus hijos sean los mejores estudiantes. El problema es que no están permitiendo que sus hijos vivan sus vidas. Este es un ejemplo a lo mejor muy común. Yo recuerdo que cuando era joven, tenía todo lo contrario. Me encontré un maestro en la secundaria que me dijo en una ocasión que si yo tenía un hermano más pequeño, y le dije, no, yo soy el más pequeño, nada más somos dos. Él conocía perfectamente a mi hermano, y me dice, yo pensé que era el que te hacía la tarea, ¿no? Porque hacía unas cochinadas de tarea. Pero bueno, muchas veces sucede que nuestros hijos están presentando tareas que ellos no hacen. Tenemos que permitir que ellos vivan sus propias vidas y sus propios gustos. Cuando nos proyectamos en nuestros hijos, los estamos presionando a convertirse en algo que no son. Muchas veces nosotros estamos determinados a hacer que nuestros hijos destaquen, aunque eso signifique que lo hagamos por ellos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, como hemos estado viendo, nuestros hijos son el reflejo de nosotros, y muchas veces ellos representan nuestra segunda oportunidad de hacerlo bien. Si a nosotros no nos salió bien la primera vez,
Entonces, ellos son los que nos van a ayudar. Exactamente, Lee. Hay que orientar, está bien, o aconsejar, pero no hacerlos por ellos y no, ahorita vamos a ver, no obligarlos a que ellos hagan lo que nosotros queremos. A lo mejor nuestros hijos se parecen a nosotros, tienen talentos y aptitudes muy parecidas a las nuestras, pero eso no significa que ellos van a lograr lo que nosotros no logramos. Ellos son independientes, ¿ok? Consecuencias no esperadas cuando nosotros proyectamos nuestras vidas sobre ellos. En primer lugar, no les damos un ejemplo positivo de comportamiento que nuestros hijos puedan imitar. Como nosotros estamos enfocados en que ellos hagan lo que nosotros queremos, no somos un buen ejemplo para ellos. Aunado a lo que platiqué hace ratito, ¿verdad? De toda la cuestión tecnológica de dispositivos, les provocamos estrés al forzarlos en convertirse en alguien que no son. Y finalmente, nuestra relación se vuelve malsana o tensa con ellos, porque estamos más preocupados en que ellos logren lo que nosotros no logramos. Ahorita me estaba acordando, como tengo niñas, hay una película que se llama Bailarina, donde había una niña que quería ser la mejor, pero al final de la película, pues la que quería que fuera la mejor era la mamá, o sea, la niña ni siquiera tenía deseos de ser bailarina, pero la mamá le metió tanto porque ella no logró ser esa bailarina que provocó esta tensión, este estrés, esta competencia malsana, todo aquello que se puede derivar cuando nosotros proyectamos nuestras vidas sobre nuestros hijos. Este es otro experimento que se hizo, se llama el efecto de la recompensa en la motivación infantil. Algo que nosotros tenemos, como puso Libertad, que nosotros tenemos que hacer es que la motivación sea interna, no externa. Nosotros tenemos que lograr que aquello que nuestros hijos desean salga. Entonces, en este experimento lo que se hizo fue que se tomaron tres grupos de niños. Al primer grupo se les dijo que hicieran un dibujo y que al finalizar les iban a dar una recompensa. A los otros dos grupos no se les mencionó absolutamente nada acerca de una recompensa. Simple y sencillamente les dijeron, ustedes hagan un dibujo lo mejor que puedan, como gusten, como les, así que tengan su deseo y al final no los entregan. Al terminar precisamente la primera fase del experimento, los niños que hicieron su dibujo recibieron su recompensa. El segundo grupo recibió una recompensa inesperada, es decir, ellos hicieron el dibujo sin haberles dicho que iban a recibir una recompensa, pero al final se les dio una recompensa. Y el tercer grupo no hubo recompensa, simple y sencillamente hicieron su dibujo y lo entregaron. En la siguiente fase se volvieron a tomar estos niños y ahora se les dijo que tenían que hacer el dibujo, pero nuevamente no iban a recibir recompensa, solamente que al grupo uno se les dijo ahora sí que ellos hicieran el dibujo, pero que no iban a recibir ninguna recompensa derivado de su dibujo. ¿Qué se encontró en este experimento? Precisamente que los niños que recibieron en un principio una recompensa ya no hicieron con el mismo entusiasmo ni con la misma dedicación el dibujo. El grupo número 2 disminuyó también la calidad de sus dibujos, a diferencia del grupo 3 que mantuvo el mismo entusiasmo, la misma dedicación y la misma calidad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces, aunque nosotros creamos que estamos impulsando a nuestros hijos a hacer lo correcto, si ellos no lo hacen, o más bien dicho, si ellos lo hacen por ti, la experiencia será desagradable. Nosotros tenemos que motivar a nuestros hijos que sea interno. A veces decimos, no, es que yo lo estoy impulsando que haga, pero si mi hijo lo está haciendo solamente porque yo se lo estoy exigiendo,
en un futuro eso va a ser desagradable para él. Los adultos que presionan a los niños a hacer o a hacer algo les roban a menudo la verdadera motivación que deberían sentir para hacerlo. Nosotros tenemos que ser alguien que los motive, no alguien que los obligue. No tenemos por qué descargar nuestras frustraciones, no tenemos por qué descargar eh, nuestros fracasos sobre ellos. Simple y sencillamente tenemos que orientarlos para que ellos cumplan lo que hay en su interior. ¿Cómo podemos corregir este error o cómo podemos empezar a trabajar para corregir este error? En primer lugar, tenemos que ser un ejemplo de identidad sana. Hace ratito lo veíamos. Nosotros tenemos que ayudarles a que ellos descubran su motivación interna. Tenemos que platicar con ellos, tenemos que platicarles muchas veces lo que nosotros vivimos, pero no significa que nosotros vamos a obligarlos a hacer lo que ellos quieran. En segundo lugar, tenemos que presentarles las cosas, no se las tenemos que imponer, tenemos que abrir un abanico de posibilidades y decirles qué es lo que les gustaría hacer a ellos, pero no imponérselos. En tercer lugar, y esto es muy importante, tenemos que comunicarles que nuestro amor por ellos no depende de su rendimiento, depende de quiénes son ellos. Nosotros los vamos a amar independientemente de lo que ellos quieran ser. Tenemos que ayudarlos también a alinear su identidad con su actividad. Y eso nos tiene que ayudar mucho a conocer a nuestros hijos. Tenemos que platicar, tenemos que estar con ellos, saber realmente cuál es lo que a ellos les gusta. Hay un proverbio en la Biblia que a mí me gusta mucho. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros no sabemos cuál es su camino, no podemos instruirlo. Y finalmente también tenemos que aprender a impartirles nuestra bendición. La palabra bendición significa que nosotros estamos dando autoridad para que ellos prosperen, para que ellos puedan lograr lo que hay en su corazón. Entonces, estas pues pautas para poder corregir el error son muy importantes que las consideremos. Algo que no debemos olvidar precisamente es que somos padres, tenemos que estar ahí para protegerlos. Entonces sí tenemos que poner límites, tenemos que aprender a también ser sabios. Si mi hijo me dice, no, yo quiero ser ahorita, no, corredor de motos y me voy a ir a las rodadas, también tengo que hacerlo, ¿verdad? Con protección. Entonces, tres tentaciones para los padres al poner límites o también tres situaciones complicadas que nosotros tenemos que considerar son estas. En primer lugar, negligencia. El hecho de que nosotros a veces ni siquiera tenemos límites claros para ellos. No hay una claridad de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Entonces, cuando se habla acerca de no proyectar nuestras vidas con ellos, también es importante que nosotros no seamos negligentes y podamos poner límites. Los límites no es algo que restringe, los límites son cosas que protegen. En segundo lugar, entender que no debemos imponer, a diferencia de la negligencia de no poner límites, tampoco imponer reglas que no se pueden llevar a cabo por nuestros hijos. Y finalmente también la confusión. Aquí también va un poquito más con el tema de la fe. A veces como padres tomamos cuestiones o les atribuimos cosas que no nos gustan a un ser divino. Decimos esto no le gusta a Dios, pero en realidad no me está gustando a mí, más que no le guste a Dios. Entonces, son cosas importantes que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos acerca de no proyectar nuestra vida en nuestros hijos. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí es sano hacer con nuestros hijos? Ejemplos. No hay palabras que reemplacen el ejemplo. Siempre dice, las palabras mueven,
pero el ejemplo arrastra. Nosotros tenemos que ser un ejemplo sano de imitación para nuestros hijos con respecto a esto. Tenemos que aprender a darles una perspectiva correcta. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones y a darles una guía clara para que sepan qué camino elegir cuando no estemos con ellos. Tenemos que ayudarlos a desarrollar un pensamiento crítico. Debemos ayudar a nuestros hijos a que ellos analicen lo que ven en el mundo. Así ellos van a poder tomar decisiones si una actividad es buena o es mala, usando la verdad, el sentido común y la inteligencia. Y lo que yo les platicaba en un principio, es importante que nosotros les ofrezcamos principios a través de los cuales ellos puedan vivir. No importa la modernidad, no importa el cambio de roles, no importa los valores, la cultura que se está viviendo, como mencionaba en un principio, y ahora sí que parece redundancia, pero los principios son leyes externas inamovibles que no cambian a pesar del tiempo, de la cultura y de los valores. Ok, ese fue el error número 2. Y finalmente, el error número 3, y que es importante que nosotros podamos entender, es no debemos priorizar su felicidad. Yo sé que esto se escucha contradictorio, porque todos como papás tenemos esta frase: yo solo quiero que sean felices. Yo creo que si aquí pregunto, ¿qué papá quiere que su hijo sea infeliz? Pues ninguno levantaría la mano, ¿verdad? De hecho, estamos aquí porque creo que todos queremos que nuestros hijos vivan una vida plena y feliz. El asunto o el problema es que nosotros hacemos de la felicidad una meta y no es parte de un proceso. Es decir, nosotros queremos que ellos sean felices y que esa sea la meta. Y ese es el error, que la felicidad no es una meta, sino la felicidad es un resultado. Entonces, muchas veces perdemos este equilibrio entre dar consejos sabios y el anhelo de que nuestros hijos sean felices. Cuando nuestra meta como padres debe ser ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones sabias. La felicidad no debe ser la meta, sino debe ser el resultado de hacer lo correcto, y eso va a enriquecer la vida. A mí el ejemplo que me gusta es en lo académico. Mi mamá fue una persona que quedó huérfana a los 6 años de edad. Ella con trabajos terminó la educación primaria, y algo que ella nos dijo es: yo no puedo exigirles a ustedes cuestiones académicas. Siempre nos decía: con que ustedes no me reprueben, yo me doy por bien servida. Entonces, algo que yo aprendí es que yo no hice una meta sacar puro 10. Para mí mi meta fue aprender. A mí el conocimiento es algo que me apasiona, es algo que yo siempre deseo aprender. Y sí, hubo un tiempo en que decía sacar puros 10, no lo logré, pero me di cuenta que yo obtenía algo más, yo obtenía conocimiento, yo obtenía cosas que muchos compañeros que a veces que sacaban mejores calificaciones que yo no obtenían. Entonces, lo mismo es la felicidad. A veces no vamos a lograr lo que queremos, pero en ese proceso nosotros precisamente obtenemos este estímulo que nos causa esa felicidad. ¿Por qué ha sido? ¿Por qué es más difícil en estas épocas tratar este tema de ese equilibrio entre dar el consejo sabio y el que ellos puedan ser felices? Precisamente si nosotros revisamos la crianza en el pasado, lo que estoy mencionando ahorita, antes se regía por principios. Se basaba el liderazgo sobre la creencia de que había una buena y una mala conducta. Se creía que la disciplina era la primera cualidad que el niño debía aprender. Cuando los hijos entraban a la adolescencia, los adultos generaban en ellos el deseo de ser adultos. Uno siempre deseaba ya ser adulto.
Y finalmente, la mayor esperanza que teníamos como padres o que se tenía como padres era que los hijos llegaran a ser adultos que contribuyeran a la sociedad. Actualmente tenemos muchas deficiencias, tenemos muy pocos o prácticamente no hay principios que rijan la educación. Ahora más que nunca queremos la aprobación de nuestros jóvenes. A veces no buscamos su bien, sino a veces buscamos ser aprobados por ellos. Otro problema que tenemos también es que sentimos que llevamos una vida un tanto desordenada, así que creemos que no tenemos la autoridad moral para pedirles a nuestros hijos que hagan lo correcto. Y otro problema que a veces también se presenta actualmente es que no sabemos cómo prepararlos. Tenemos objetivos a corto plazo, pero no desarrollamos objetivos a largo plazo. Queremos una felicidad rápida, una felicidad temporal, pero muchas veces no pensamos que esa felicidad temporal va a traer una infelicidad a futuro. ¿Por qué la felicidad no es una buena meta? Porque cuando nosotros no somos felices con lo que tenemos, creemos que seremos más felices cuando tengamos lo que queremos. Y como dije hace un ratito, eso puede ser momentáneo. Yo seré feliz cuando tenga tal cantidad de dinero. Yo seré feliz cuando tenga tal vehículo. Yo seré feliz cuando tenga tal juguete. Algo que también he aprendido a través de la lectura de todos estos materiales es que hemos errado. Nosotros tenemos que aprender primero a desarrollar el ser. El ser va a desarrollar el hacer y el hacer el tener. Cuando nosotros aprendemos a ser, vamos a hacer y vamos a tener. Pero muchas veces decimos, cuando yo tenga, entonces haré y finalmente seré feliz. Tenemos invertido el orden de lo que realmente trae felicidad. Entonces, la felicidad depende en gran medida de cómo reaccionamos o percibimos los hechos externos. Y dentro del libro viene una historia muy simpática. Dice que había un niño que tenía un gran deseo, tenía un gran entusiasmo en este famoso Día de la Amistad. Entonces le dijo a su mamá que él iba a regalarles tarjetas a sus compañeros de escuela. La mamá dijo, es que va a salirse desilusionado, seguramente no todos sus compañeros le van a dar tarjetas a él. Intentó que el niño se olvidara de eso, pero el niño no se olvidó y él estuvo trabajando, haciendo sus tarjetas para ese gran día de la amistad. Se fue a la escuela y la mamá pues esperó a que el niño regresara. Entonces dice que cuando veía que el niño venía caminando, él estaba susurrando, él estaba repitiendo y decía, ni uno, ni uno, ni uno. Entonces la mamá dice que en ese momento pensó que lo peor había sucedido, que su hijo venía completamente desmoralizado porque seguramente no había recibido ni una sola carta por parte de sus compañeros. Entonces ella estaba lista para consolar a su hijo y le pregunta, hijo, ¿cómo te fue? El niño le contesta, mamá, me fue súper bien. No me olvidé de ninguno de mis compañeros. Les di tarjeta a cada uno de ellos. La felicidad de este niño no estaba en lo que él recibía, sino en lo que él estaba dando. Por eso la felicidad es una cuestión de perspectiva. No se trata del tener, sino se trata del ser. Y muchas veces la felicidad depende más de lo que enseñamos a nuestros hijos a dar. ¿Qué necesitamos para desarrollar hijos emocionalmente sanos? Necesitamos darle dos clases de mensajes. Cuando son pequeños, cuando están en la infancia, ellos necesitan escuchar que nosotros los amamos, que son especiales, que tienen talentos, que con nosotros están seguros, que ellos son valiosos. Eso es muy importante, es parte de la formación para que ellos prosperen, para que ellos tengan una autoestima sana. Pero cuando llegan a la etapa de la adolescencia, ellos también tienen que escuchar estos mensajes. La vida es difícil.
No tienes el control de tu vida. No eres tan importante. Un día morirás y la vida no se trata solo de ti. Nuestros hijos tienen que escuchar estos dos mensajes. Tienen que saber que los amamos, que son valiosos, pero también llega una etapa de la vida en que ellos tienen que saber que no se trata de ellos, que la vida va más allá de lo que gira alrededor de ellos. Entonces, esto es sumamente importante para que ellos aprendan a ser sanos. Algo importante que nosotros debemos decirles a nuestros hijos y que tienen que escuchar es que tienen que tener cuidado, tienen que evaluar la vida, tienen que conocerla, ellos tienen que practicar todo lo que hacen, tienen que aprender a escuchar la palabra no. Yo sé que actualmente se ocupa y decimos, no, es que es negativo. No, tienen que aprender a escuchar no y a decir no. Y también tienen que aprender a esperar, tienen que aprender a postergar la gratificación. Es algo muy complicado en esta sociedad, pero es algo que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Y finalmente, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a servir. Ellos tienen que saber que la felicidad muchas veces viene más de servir, de ayudar a los demás, que de recibir. Entonces, pues vamos a pasar, ya me pasé unos minutitos, la intención es que esto durara una hora, entonces muchísimas gracias.